inflación en los Estados Unidos, la última información que fue suministrada, ha generado toda una discusión, una intensificación del debate entre los principales economistas. Inicialmente el debate estaba entre Paul Krugman y Larry Summers. El segundo alertando de que está preocupado de que esto no sea tan transitorio como se piensa y que percibe que quizás la Fed no está actuando con la velocidad y la intensidad que debe actuar para evitar que esto se nos salga de control. Una inflación ya por encima del 6%, que es 3 veces la tasa de inflación meta de la economía de los Estados Unidos, sin lugar a dudas que genera razones que dan lugar a honda preocupación. La ministra de Hacienda, la encargada del Tesoro, planteó, Janet Yellen, que en realidad ella no cree que Larry Summers tenga razón en el sentido de que la Fed está actuando con lentitud. Ella sigue insistiendo que son factores eminentemente transitorios, que hay algunos que ya han comenzado a ceder y se verán las repercusiones en los próximos meses. Y parecería ser que lo que está diciendo Yellen hace sentido. Cuando uno ve, por ejemplo, los precios del carbón, del LNG, que han comenzado a bajar, cuando uno empieza a ver que los precios de los fletes marítimos han sufrido una baja sustancial en las últimas semanas, parecería estarse creando un concierto de movimientos en los mercados internacionales que apuntarían a que las presiones inflacionarias van a comenzar a ceder en la medida en que todas estas disrupciones en la oferta comienzan a ser corregidas. O sea, los efectos de la pandemia pasando y en consecuencia los mercados regresan a su situación de normal funcionamiento. En un momento no había empleados suficientes para poner las minas en China a trabajar a pura intensidad hasta que el gobierno bajó el brazo y ya han subido la producción en 1 millón de toneladas diarias. Entonces, bueno, cuando uno empieza a ver ese tipo de acciones, lo mismo en la India, y van a tener problemas serios de suministro de electricidad, la situación comienza a calmar. O sea que aparentemente las acciones que han tomado los gobiernos conjuntamente con el mercado apuntan a que es posible que las presiones inflacionarias comiencen a ceder. No tan rápido como queríamos, pero que comenzarán a ceder. Y eso es buena noticia porque aquí ha habido mucha discusión también de hasta cuándo el Banco Central de la República Dominicana va a mantener esta tasa de política del 3%. Y todo lo que eso transmite a la economía. Yo creo que esta semana hemos visto, por ejemplo, como el Banreserva anunció lo que es la feria de vehículos que tradicionalmente los bancos llevan a cabo, y está ofertando tasa de interés inferior al 5%. Eso nunca se había visto en República Dominicana para compra de vehículos. Es un reflejo de que hay una abundancia enorme de liquidez y que los bancos, más que tener el dinero parqueado, prefieren prestarlo, incluso ganándose un pequeño porcentaje en el margen. Claro, Banreserva tiene una ventaja sobre el resto de la banca y es que tiene unos depósitos libres de costo, que son los depósitos enormes del gobierno, y con la mejora dramática en la situación fiscal del gobierno, el Reserva se ha beneficiado naturalmente como el Banco del Estado a recibir esta gran cantidad de depósitos. ¿Qué podría uno esperar del Banco Central? Lo primero que uno debe esperar es la total seguridad de que las autoridades del Banco Central le están dando un seguimiento día a día a la situación de los mercados globales. Le van a dar un seguimiento día a día a la dinámica de las remesas. Le están dando un seguimiento día a día a lo que está pasando con la recuperación del turismo. Están observando lo que está pasando con las exportaciones de bienes y servicios y también nuestras importaciones de bienes de capital y de materias primas y, claro, de todos los derivados de los combustibles fósiles que afectan la generación de electricidad y el transporte de pasajeros y de vehículos en República Dominicana. Carbón, gas natural,
y también los derivados del petróleo, gasolina, etcétera. Tengamos la seguridad de que eso le está dando un seguimiento día a día. Al mismo tiempo, el Banco Central va a estar dando un chequeo rápido a cómo va la recuperación total de los empleos, tanto en el sector formal como en informal, cómo van las ventas a las empresas, cómo va la actividad económica. Y en el primer momento en que ellos tengan una indicación de que el sobrecalentamiento es real, de que ese sobrecalentamiento va a comenzar a generar presiones de depreciación de la moneda por encima de lo que ha sido la norma de los últimos 4, 5 años, 6 años de 3, 4% anual. En ese momento las autoridades cambiarán la pose de política monetaria. Ahora, ¿cuándo es ese momento? Yo particularmente no creo que ese momento va a llegar en este año, independientemente de que hayamos visto algunas economías de América Latina, como Chile, Brasil, etcétera, que han subido su tasa de política. En República Dominicana yo creo que se va a seguir privilegiando la recuperación del empleo, la recuperación de la actividad económica, querer terminar. Yo creo que las autoridades del Banco Central están muy conscientes de la importancia de terminar con un crecimiento en la vecindad del 11% real, que es lo que apunta que podría estar terminando, para todas las indicadores y las métricas fiscales que nos ayudan en las discusiones con las empresas calificadoras de riesgo. Tengo la impresión, por tanto, de que esa tasa de política no se va a tocar de aquí a final de año y que a principio del año que viene, dependiendo de cómo vaya avanzando el programa de Estados Unidos de reducción gradual de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, de compras de bonos del Tesoro, que ha sido la vía que se ha buscado para inyectar liquidez en la economía y transferir el recurso que requiere Hacienda, el Tesoro, para todos los programas de gasto, incluyendo los apoyos a los hogares. A medida en que eso vaya cediendo, entonces aquí podrían tomar la decisión una vez se produzca la primera indicación de aumento en la tasa de política en los Estados Unidos. Mientras eso no ocurra y mientras las remesas no caigan dramáticamente, lo cual no se ve en el panorama que va a suceder, pueden caer, porque este año tenemos que reconocer que más de 10.000 millones de dólares, que es lo que vamos a cerrar el año, probablemente 10.600 millones de dólares, eso realmente eso no es sostenible para el año que viene, vamos a tener una baja, pero al mismo tiempo hay que decir que el turismo viene con mucha fuerza. Entonces, eso es un indicador que las autoridades van a estar dándole seguimiento. Yo creo que el objetivo fundamental del Banco Central es recuperación total del empleo, más que recuperación de la actividad económica, ver en la medida en que nos podemos acercar el año 2022 a llevar el PIB de República Dominicana a la vecindad casi de 100.000 millones de dólares, que sería una situación histórica para la República Dominicana. Y a partir de ese momento, entonces, ver cómo la política monetaria se va ajustando. En cierto sentido, ya el Banco Central ha comenzado a recoger parte de toda la inyección de liquidez que otorgó durante el año de la pandemia a través de la no autorización. Una vez se vencen los créditos que concedió, está recogiendo el crédito y no lo está dando de nuevo. Entonces, poco a poco ya se ha iniciado el proceso de desmonte, aunque ese proceso de desmonte no ha tenido una repercusión muy seria en la estructura de las tasas de interés por el momento. Pero yo creo que las cosas van bien, simplemente hay que darle seguimiento. Creo que es importante el país que tenga estructuras flexibles para la compra de carbón, de LNG, que tiene unos contratos buenos que debemos seguir explotando hasta el año 23. Y lo de combustible, creo que todas las operaciones que se pueden haber hecho de compra haciendo cobertura son decisiones positivas y son correctas y alertan a la población de que a veces hay que darle el beneficio de la duda a las autoridades cuando toman estas decisiones. Muchas veces hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué vamos a pagar esa prima de seguro? Y si eso después baja, bueno, sí, puede bajar. Y ahí la pérdida va a ser controlada por lo que pagamos de la prima. Pero si sube,
el beneficio es enorme. Entonces, a veces los manejos inteligentes desde el área de la hacienda pública invitan a que usted tome ese tipo de decisión y que los pueblos seamos comprensivos y entender que esas son decisiones que debemos delegar a los técnicos de los ministerios de Hacienda para que las ejecuten en los momentos más oportunos. Jackie. Andy, mira, como bien tú decías, en Estados Unidos pues vimos unos niveles de inflación pues, años que no se veían, ¿verdad? Y el impacto sobre la economía dominicana es obvio. Somos grandes importadores desde el mercado americano. Eso impacta la inflación de Estados Unidos, la inflación de República Dominicana. Desde mi perspectiva, Estados Unidos, como bien dice, estoy muy de acuerdo con el Tesoro, con Janet Yellen, donde dice, mira, ya las presiones que estábamos recibiendo desde afuera están comenzando a ceder, eso va a mejorar la inflación. Ha habido una recuperación económica junto con un desmonte muy lento de muchos de los beneficios. Entonces, obviamente, eso te está sobrecalentando un poquito la economía, ese sobrecalentamiento va a comenzar a ceder también, y con eso la inflación de los Estados Unidos. Eso obviamente lo importamos a República Dominicana, junto con todo esto que está pasando internacionalmente. Te voy a poner una anécdota. Yo viajo y tú compraste un iPhone, es la cosa más simple del mundo. Yo no pude, porque cuando fui a comprarlo me dijeron, sí, venga a principios de diciembre a buscar el iPhone que usted necesita. Entonces todo este problema de la cadena de distribución está generando una demanda, la mía, que no está encontrando una oferta, y obviamente que si aparece el celular la gente está dispuesta a pagar una comida. Entonces esas inflaciones claramente en República Dominicana generalmente terminan afectando al que tiene menos diversificación de su portafolio para poder defenderse de la inflación, que son las poblaciones más de menores ingresos. Y como bien tú dices, Banco Central va monitoreando todas estas indicaciones. Tenemos a nuestro favor esta recuperación del turismo, un último trimestre que se espera que sea mejor que el último trimestre del año 2018. ¿Ok? Ya con algunos mercados abiertos, ya estamos viendo cómo se está diversificando el turismo, ya no 80% americano, ya están los rusos, los italianos, los de Reino Unido, o sea, Suramérica. Hay una diversificación grande y fuerte que va a fluir de manera rápida y sobre todo con un país como el nuestro que tiene un año abierto. Entonces eso está impactando positivamente. No tenemos que olvidar, Andy, que siempre hablamos de la política monetaria, que es la que va más cargada en estos movimientos de corto plazo, pero es un juego entre la política monetaria y la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido que en la práctica? La política fiscal, quizás sin así quererlo, ha sido relativamente restrictiva este año. Los depósitos del gobierno en la banca solamente, sin contar lo que tiene en el Banco Central, en la banca están duplicados con respecto a su histórico. Claro. Y esa duplicación hace que esa liquidez que tenga la banca para otras cosas, con un crédito que está creciendo lento, porque mucha gente se fue a rojo y aunque tú le quieras prestar, pues no le puedes prestar, te está causando obviamente esta caída de la tasa de interés. El Banco Central, aunque anunció que dejaba su tasa de política monetaria igual, sin embargo, el pasado viernes anuncia una emisión de notas del Banco Central por un valor de 15,000 millones de pesos. Entonces eso al final es un tipo de que está comenzando a recoger, no solamente no renovando los temas del encaje legal, sino también comenzando efectivamente a recoger un poquito. ¿Por qué? Ha visto la alerta de Estados Unidos, que posiblemente sí sea pasajero, pero que mientras tanto tenemos que cubrirnos porque la inflación ya le ha dado muy fuerte a algunos sectores de la población, ¿verdad? Y hay quejas y tú tienes que manejar también esta presión social y tú no quisieras que la inflación terminaría más alta. También previendo que los temas de cadena de distribución nos están afectando fuertemente en República Dominicana y que eso en el corto plazo va a tener esos impactos y que posiblemente el gobierno, que ya se ve cómo esos depósitos de la banca, del gobierno y la banca comenzaron a caer. Eso quiere decir que ya el gobierno comenzó a gastar. Ya el gobierno comenzó a gastar. Y ese gasto el gobierno va a entrar a la economía como un estímulo. Entonces ahí esa política fiscal comienza a flexibilizarse y es hora entonces de que la política monetaria, que ha asumido un costo inmenso en la pandemia, los certificados del banco y el costo en el déficit del banco, los intereses que paga el Banco Central sin producir interés en el fondo, ese déficit del banco, pues ha ido aumentando de manera significativa y ha sido una gran explicación de cómo la deuda total de la República Dominicana ha comenzado a aumentar. Y obviamente esta emisión de estos certificados, que lo que hace al final es aumentar esa deuda, pero también al mismo tiempo está dando unas señales en cuanto a el manejo de corto plazo de la política. Su posición de política monetaria ha seguido invariable. Lo que te está diciendo esto es, mira,
Yo creo que con el entorno internacional nosotros debemos ser de una política monetaria relativamente invariable, porque su posición, que la da a través de su tasa de política monetaria, está dando ese mensaje. Pero por otro lado, obviamente está siendo cauto con un sobreexceso de liquidez ahora en diciembre. Esto se va a llenar de turistas. Van a llegar dominicanos ausentes con remesas, no solamente las remesas que mandan, las remesas de bolsillo, que son muchísimas, Andy, que cuando están aquí gastando se llevan a los familiares, van y visitan vecinos. O sea, la cantidad de plata que va a entrar por ahí, las inversiones están fluyendo. Y obviamente lo que vamos a encontrar es que va a ser necesario, como tú dices, no ya para cierre de este año, pero en algún momento del año que viene ir ajustando esa política fiscal, porque la realidad es que los efectos de estas tasas de interés tan bajas en términos de la redistribución de renta que eso provoca y de por ende de las presiones cambiarias que puede traer en el mediano plazo, cuando la gente diga, bueno, pues yo con una tasa del 5, yo mejor me voy a dólares, me voy a euros, me gano la depreciación, y con eso entonces impactos en la inflación, pues es mejor entonces que eso se provoque desde las tasas de interés y no desde un ajuste de los precios que se provoquen por unos temas de trading o de búsqueda de otro tipo de renta. Entonces yo creo que sí, Andy, como tú dices, las autoridades han demostrado que con el tiempo, mira, Banco Central este año ha hecho desarrollos importantes en términos de información económica y de análisis económico. Ya cierra el mes y a la semana Banco Central está diciendo su posición, está dando información al mercado certera, está siendo cada vez más proactivo por eso. Y que no se nos olvide, y eso ha sido una trayectoria de mucho tiempo, reconocida esta semana en el Congreso. De hecho, que bueno que digamos eso, un reconocimiento más que merecido al gobernador del Banco Central, que sucedió esta semana a raíz como un reconocimiento a una trayectoria de 30 años trabajando en pro de una macroeconomía estable, lo que sí define un Estado. No, definitivamente que la contribución de Héctor Valdés a la economía dominicana, en algún momento más adelante la historia lo deberá dejar plasmado. Yo creo que ha sido realmente un factor, uno de los factores clave del éxito económico dominicano los últimos 30 años ha sido la presencia en el Banco Central de una persona que genera y transmite ese nivel de credibilidad y de rigor, y al mismo tiempo que ha batallado para mantener la independencia y autonomía de esa institución. Eso le da a República Dominicana un estatus a nivel latinoamericano que no todos los países tienen. Yo creo que fue un merecido reconocimiento, pero ojo, a mí los reconocimientos no me gustan mucho cuando todavía a un funcionario le queda tantos años más de servicio como yo entiendo que le quedan al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. Volvemos en un momento.